Era para hoy. Génesis 47, 28 al 31 y vamos a ver el capítulo 48 del 1 al 22, pero como siempre vamos a leer solo una partecita del capítulo 48. Acá me quedó mejor el video, vino a mí, para estar más conectado con ustedes y con las diapositivas que a veces hace falta. Dice así la palabra: vivió Jacob en tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, versículo 1: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí, en el camino de Éfrata, que es Belén. Padre, gracias por esta mañana. Tu palabra dice, Señor, que tú eres fiel. Y realmente eres fiel, Señor. Tu fidelidad es todo lo que un creyente necesita, Señor. Y lo tenemos, que es lo más importante. Tú has sido fiel con tu pueblo y lo serás por siempre, Señor. Hoy queremos honrar tu nombre, darte la gloria y la honra en este sermón, Señor, y que tu espíritu fluya, Señor, a través de la Escritura y conforte y confronte nuestro corazón, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. El tiempo final. Pareciera un tema apocalíptico, pero alguien dijo que todo el mundo vivirá su apocalipsis porque será el final de su vida. Todo el mundo llegará a esa frase, el tiempo final. El asunto es que no sabe cómo va a llegar. El asunto es si va a llegar para bendición a otras personas o va a llegar para ser una carga para otras personas. El anhelo de Dios es que su pueblo, cada persona de su pueblo, llegue al final de su vida haciendo ¿qué? Bendición. Teniendo la oportunidad de bendecir a sus hijos, de bendecir a sus nietos, de bendecir su descendencia. Que cuando usted muera alguien diga algo bueno de usted, diga: esa persona me enseñó lo más importante de la vida, amar a Dios. Esa persona me enseñó a orar, esa persona influyó en mi vida tanto que hoy soy parte de lo que esa persona hizo en mi vida. Pocos hombres tuvieron el privilegio que sus vidas quedaran plasmadas en la historia de la Biblia, son pocos. 40 autores. Todos creo que son del pueblo de Israel, todos los autores. En 1500 años plasman la Biblia 40 autores donde no se contradicen nunca en la palabra de Dios. Estos hombres, entre estos hombres está Jacob, quien a pesar de sus altibajos, de un carácter débil, en su caso pudo terminar una vida glorificando a Dios. Cada persona que quedó registrada te enseña algo, pero sobre todo te enseña esto, que en el tiempo final de sus vidas dejaron las mejores lecciones. Sansón falló,
murió ciego, perdió la visión. Aún así la gracia de Dios le alcanzó y pudo matar más filisteos de los que había matado en toda su vida, porque cogió los dos postes, las dos columnas principales y mató más de 3,000 filisteos. Su llamado era matar filisteos. Si Dios lo llamó a matar filisteos, solo tenía que matar filisteos, no más. Ese era su llamado. Obedeció. Parece que no, pero obedeció. Murió en su llamado. Es tan fácil pensar que la vida cristiana es fácil, valga la redundancia. Es tan fácil pensar eso. Pero entre más caminamos vamos descubriendo que realmente es para personas esforzadas y valientes. Este caminar demanda muchas cosas que no entendemos. Encontramos personas que eran lo menos calificados para servir al Señor, pero que fueron transformados y respondieron de diferentes formas a ese llamado. Encontramos a un asesino en el Nuevo Testamento como Pablo, a un pescador vulgar como Pedro, encontramos a un pagano como Abraham, encontramos a muchos hombres, a una prostituta como Rahab, la ramera, encontramos a la moabita, a Ruth, todas personas que no tenían títulos, no tenían nada para servirle al Señor, pero al final de sus vidas mostraron su transformación, sobreponiéndose a miedos, a fracasos, a debilidades, a defectos y muriendo bajo la gloria de Dios como debe ser. No hay un sueño más grande para un siervo de Dios que morir bajo la gloria de Dios. No me acuerdo el nombre ahorita de un hombre, un puritano, murió predicando en el sermón, murió. Tan pronto terminó el sermón, expiró. El desborde de gracia en este capítulo es único y el cierre de la vida de Jacob es el soñado por muchos. Poder bendecir a sus hijos, poder dejar un legado de llamado, servicio y adoración. Poder cerrar los ojos y bendecir a sus hijos. La vida del patriarca está enmarcada en una relación con Dios, la cual aparentemente no está registrada, pero nunca se interrumpió, a pesar de que la Biblia nos da espacios largos de años donde no sabemos nada de él. El final muestra que su vida estaba, ¿qué? En comunión. Podemos notar que Dios estaba con él, que todas las cosas que hacía, al fin y al cabo, era porque estaba guiado ¿por quién? Por Dios. Este capítulo es la anticipación del cierre de Génesis. Nos quedan dos sermones para terminar la serie y seguimos con el libro de Ruth. La próxima serie se llama El Evangelio según Ruth. El Evangelio según Ruth. Luego vamos a ver el Evangelio en Romanos, que nos va a tomar 2 años estudiar Romanos. Si Dios lo permite, vamos a crecer en esa madurez de Romanos, porque están todas las doctrinas de la gracia. Y vamos a aprender a morir como murió Pablo. Este capítulo es impresionante porque nos habla del anticipo de la muerte de Jacob en Egipto, pero como sabemos la promesa que hizo a José su padre era de que lo volviera a llevar a la tierra de Canaán. Él solo pidió eso, le dijo: José, dime, hazme una cosa, y es que no me dejes en Egipto, no quiero estar en Egipto. Cuando yo muera, devuélveme. Y todo eso se cumplió. Se ha pensado que el pasaje más importante de la vida de Jacob es Peniel. Usted lo escucha en todas las predicaciones. ¿Se acuerda cuando quedó cojo? Fue en Peniel. Pero Hebreos 11:21, mirémoslo antes de entrar en el texto, nos da el pasaje más importante de la vida de Jacob. 11:21 dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Esa es la vida santa, esa es la vida cristiana verdadera. Uno diría que fue Peniel, no, es este el pasaje más importante. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice, no el predicador. Porque Hebreos resalta lo más importante de Jacob. Hebreo no resalta nada más de él, su fe hasta los 147 años. Está registrado, ni modo de poner otra cosa más importante. Es ese el momento más importante del que vamos a predicar hoy de la vida de Jacob.
Nos indica que fue allí en ese momento donde la vida de fe del patriarca llegó a su plenitud antes de morir. O sea que es un camino para llegar a esa fe plena, porque estaba a puertas de entrar a donde ya no se necesita fe. Solo hay un lugar donde no se necesita fe, y es después de que estemos, ¿qué? Muertos. Vemos el capítulo en 3 partes. Por un lado hablaremos del pacto del Padre y el Hijo entre Jacob y José. También la manera como Jacob adopta a los hijos de José. Vamos a ver la adopción. Finalmente la bendición de los hijos de José y una bendición más para José. Todo esto está relacionado con nuestra vida y cómo también nosotros hemos sido, ¿qué? Adoptados y bendecidos. Vamos a mirar entonces la primera parte, el pacto entre el Padre y el Hijo. Vamos a mirar los 3 versículos del capítulo 47 para cerrar ese capítulo, el pacto entre el Padre y el Hijo. Dice que debemos continuar donde quedamos siempre. Si un día puedes predicar la Biblia expositivamente, tendrás que hacer eso. Conectar la historia donde quedó. Cerramos en el sermón pasado en el versículo 27, leámoslo por favor. Dice en el versículo 27 del capítulo 47, así habitó Israel en tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Terminamos con un pueblo grande, multiplicado, y tan solo vamos a ver 17 años después qué pasa. O sea, eso sucedió en 17 años, porque es la vida que nos presenta de Jacob. Estos versículos nos da el dato de cuántos años vive Jacob. Dice, llegaron los días de Israel para morir. Llegaron los días de X para morir. ¿Tú lo sabes? ¿Sabes cuándo son esos días? Yo quisiera saberlo. Yo le digo, Señor, no me puedes de pronto adelantar un poquito, unos 20 días antes al menos. Bueno, 15, 8. Algo, adelante, un adelantico para saber que este año ya no voy a vivir más, que este año voy a morir. Llegaron los días para morir. Ahora la pregunta es esta, ¿Jacob lo sabía? ¿Qué dicen ustedes? No sabemos, no podemos decir sí o no. La historia la está contando ¿quién? Moisés. Es importante ver ese detalle. Moisés está contando la historia, no estoy diciendo que Jacob sabía. De pronto sí, de pronto no. Dios le está contando a Moisés, qué privilegio, ¿no? Dios le dice, Moisés, te voy a contar la historia de cómo muere Jacob. Dice, escúchame ahí un momentico y vaya tomando nota o guarden ese cerebro para que después tome nota, ¿sí? Jacob se enferma y llegan los días de morir para Jacob. Para Israel. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, note el detalle, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. ¿Quién debería hallar gracia? El hijo con el padre y no el padre con el hijo. Este versículo nos da el dato de la vida de Jacob, nos adelanta una conversación que tuvo con José y nos dice que vivió ¿cuántos años? 147 años. Fueron los días de Jacob, 28. Vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Los estudiosos dicen que estos 17 años son los mejores de la vida de Jacob. No hay engaño, no hay trampas, no hay consecuencias, todo está pleno, listo. Están los nietos, está disfrutando de sus nietos que no conocía. ¿Quiénes son? Manasés y Efraín. Está en bendición, su hijo lo está bendiciendo. Las palabras fuertes del versículo 28 dicen mucho, llegaron los días para morir. Moisés tuvo que pensar mucho cuando escuchó esas palabras de parte de Dios.
Dios le dijo a Moisés, llegaron los días para morir de Jacob, y tal vez Moisés diría, ¿y me vas a contar los míos? Y voy a saber. La respuesta es que Moisés sí supo. De él sí tenemos certeza que supo cuándo iba a morir. El Señor le dijo, no entrarás a la tierra prometida. O sea, él sabía que tan pronto estuviera cerca de la tierra prometida, ¿iba a qué? Pero es lógico. Morimos antes de entrar. La pregunta es, ¿tengo que esperar hasta morir? La respuesta es no. Puedes entrar acá. Pero la respuesta es la misma. ¿Tienes que qué? Morir. ¿Quieres entrar a la tierra prometida? Es posible en esta tierra. Pero hay un requisito difícil. Sencillo, morir. No más. No pide más Dios. Dice, muere y entras a Canaán. Él quiere entrar a Canaán, aún después de morir, dice, yo no quiero quedarme en Egipto. No, él no quiere Egipto. Su petición es ir ¿a dónde? A Canaán, a la tierra prometida. Estos versículos nos hablan de un diálogo entre el padre y el hijo, donde parece que se invierten los roles, porque Jacob dice claramente que se ha hallado gracia delante de su hijo, lo cual debería ser al contrario, el hijo hacia el padre, pero esto nos muestra el corazón de Jacob. O podríamos decir Israel, cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha sido transformado a través de su vida, viendo también que que sus días que le quedan son pocos, le ruega a su hijo que no lo entierre en Egipto. La respuesta de José, sencilla, la respuesta que todo padre quiere. Léala en la parte del versículo 30, la última frase, haré como tú dices, papá. Es la frase que todo papá quiere escuchar. Haré como tú dices. Ahora la pregunta es para usted y para mí. ¿Harás como el Padre dice? Pregúntate eso. ¿Harás como el Padre dice? ¿Podemos cumplir aquello que prometemos? ¿Estamos diciendo que vamos a hacer lo que el Padre dice? José ha disfrutado 17 años a su padre. Escuche, los mejores de la vida de José con Jacob, porque los primeros era un joven, un niño que se volvió un adolescente y que era un jovencito que fue ¿qué? Vendido. Él no disfrutó a su padre como lo va a disfrutar o como lo disfrutó en estos 17 años, teniendo cerca, viéndolo hablar con sus nietos y compartir con ellos. Para José, también era un regalo la vida de ¿quién? De Jacob. Mi hijo estaba muerto y ahora vive. Él no sabía nada de su padre. Mire lo que dice 50:12, adelántese ahí un momentico, 50:12. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, y él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo. Con él a sepultar a su padre después que lo hubo, ¿qué? Sepultado. Lo llevaron, ¿sí? Se cumplió. La palabra que él le prometió, ese pacto que hicieron se cumplió en 50:12. José y sus hermanos llevaron al anciano y lo sepultaron allí. Versículo 31 dice que Israel le dijo, júramelo, y José se lo juró. Cerramos esta parte con la escena especial. Mire la escena especial, que es donde es difícil no quebrantarse. Para mí, no sé para usted. Israel dijo, júramelo, y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Usted dice, ¿por qué? Porque es la relación de paz que muestra un final como debe ser. Ese es el final que usted y yo deberíamos anhelar de nuestra vida. Una muerte así, en la cama. ¿Sí sabe que muchos santos han muerto así? Tanto en la Biblia como famosos de nuestros tiempos, de estos 2000 años. Es una muerte hermosa, poder cerrar los ojos y ya. No despertarás esa mañana. No de un accidente, no de una guerra, no de una enfermedad, no, cerrar los ojos y ¿qué?
morir. Aunque ahí dice que estaba enfermo y no nos dice de qué, pero no en un hospital, no entubados, no, allá en su cama, en la casa de él. Amén. Segundo, Jacob adopta a los hijos de José, versículo 1 del capítulo 48. Terminamos con un juramento que le hizo el hijo al padre de no dejarlo en Egipto. Y el 48 comienza narrando el momento en que el patriarca adopta a los hijos de José, versículo 1. Sucedió después de estas cosas, o sea, después de esa escena, que dijeron a José: tu papá está enfermo. Tu padre tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Es inmediato, apenas sabe que su papá está enfermo, se va para Gosén, se lleva a los dos hijos. Versículo 2, se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, o sea, ya estaba en las últimas. El anciano patriarca está enfermo, pero escuche, saca fuerzas de debilidad. Por eso el verso dice: se esforzó Israel, porque todavía tenía algo importante que hacer. La única manera para que usted no haga algo para Dios es que esté muerto. Y si estamos vivos debemos seguir, ¿qué? Sirviendo, haciendo para el Señor sin importar nuestra edad. Miremos dos asuntos aquí. Por un lado, Moisés sigue usando los dos nombres. Usted ve ese juego de palabras. En una dice Israel, en otra dice Jacob. Eso nos da un mensaje que la vieja naturaleza nos acompaña ¿hasta dónde? Hasta el lecho de la muerte, no va nunca a ser quitada. Recordemos también que tanto Jacob como José son hombres escogidos por Dios para propósitos específicos en el plan de redención, y que todo lo que hacían estaba direccionado por Dios. Son detalles importantes que no se ven en el verso, pero que nos van llevando en la historia. Versículo 3, dijo José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Jacob recuerda ¿cuál es esa ciudad? ¿Cómo se llama? Luz. ¿Cuál es? Betel. Es la misma Betel. Betel significa luz. Él le dice: Dios me apareció en Betel, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Vemos el relato aquí entre el versículo 3 y 7 de cómo Dios bendijo a Jacob. Y vemos una doctrina importante, la doctrina de la adopción. Él va a adoptar a los nietos. Era algo legal en la época. Cualquier abuelo podía adoptar a los nietos. Si se los pedía al hijo, tenía que el hijo dárselos. No era que no quiero, no, era legal, era autoridad, era el patriarca. Él dice: yo quiero esos dos hijos para mí. Y había un propósito en eso. Me dijo: he aquí, versículo 4, yo te haré crecer y te multiplicaré, te pondré por estirpe de naciones, dará esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Jacob, acuérdense esto para que no se desubique de la historia. Jacob le está contando a José porque José no estaba. José no está, ¿sí? No está enterado de todo lo que pasó. Él era pequeño, sí, joven, pero él no sabe nada de todo ese proceso que ha vivido su papá. Él le está contando, le está diciendo: esto fue lo que me dijo Dios. Me dijo: he aquí yo te haré crecer. Versículo 5, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Jacob pone a Manasés y a Efraín en el mismo lugar que Rubén y Simeón. Ellos entran a ser parte de las 12 tribus de Israel, por eso es tan importante el detalle. No es que son los hijos de Jacob, no, es que son las 12 tribus de Israel. Hay 10, se completan 2. Si quiere investigar más, averigüe cuáles 2 no quedan ahí. Versículo 6. Los que después de ellos has engendrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Resulta que había una señal. Ahora nos llamamos Martínez, Pérez, Rodríguez, X, Y, Z. Ruiz, por acá están diciendo.
Rodríguez, bueno, lo que sea, ¿sí? algún Estupiñán, todo eso. En esa época lo que daba el nombre era la tribu, el padre. Josué, hijo de Nun. Pablo de la tribu de ¿qué? De Benjamín. Todos se apellidaban así. Entonces, si ustedes apellidaban, todo era así. Entonces ellos, era importante la tribu. ¿Usted de dónde es? De Leví, sacerdote. ¿Usted de dónde es? De Judá, alabanza. Cada tribu tenía una función dentro del cuerpo de Cristo. Así trabajamos esta semana, todos hicimos algo diferente. Sí, unos hicieron una cosa, otros. Así era lo que hacía el pueblo de Israel. Versículo 7, porque cuando yo venía de Padán Aram, dice Jacob, está contando a José. ¿Él no vio eso o sí lo vio? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pero él estaba joven, le está recordando. Dice, cuando yo venía de la tierra de Padán Aram, se murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra, viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Usted dice, ¿qué tiene que ver que eso con nosotros? Mucho. Es el lugar donde nace Cristo, Belén, Éfrata. Es el lugar donde David nace. David es de la tribu de Isaí. ¿Es de dónde? De Belén. De allí nace ¿quién? El Cristo. Por eso él está recordando la promesa. Y el linaje sigue hacia allá. Viene por ese lado de esa tierra donde murió ¿quién? Raquel. Pero hay un momento también en que el anciano vuelve su mente al pasado. El recuerdo de su amada Raquel. Parece insignificante, pero está hablando con su hijo, con el hijo de ¿quién? De Raquel. Está diciendo, hijo, recuerdo esto, recuerdo aquello. Son las últimas palabras que él tiene personales ¿con quién? Con José. Tercero, la bendición de los hijos de José, del versículo 8 al versículo 20. Escuche esto tan importante, solo las personas que han sido bendecidas pueden bendecir. Por eso el cuentico que Dios le bendiga es una muletilla. Qué pena decirlo, pero es así. Hoy en día todo el mundo es Dios le bendiga, amén. Amén. El que se sube al Transmilenio, el que acaba de robar y le dicen Dios lo bendiga, dice amén. Que me siga yendo bien hoy, ¿sí? Así es. Los cantantes famosos salen en televisión y ahora todo es para la gloria de Dios. Así canten música horrible, terrible, es para la gloria, porque son frases que se han vuelto así. Pero escuche, solo bendicen personas que han sido ¿qué? Bendecidos. Es decir, los hijos de Dios podemos bendecir. No podemos maldecir, gracias a Dios. No podemos maldecir a nadie. De hecho, es un pecado terrible que un creyente maldiga a alguna persona, aunque esa persona sea ¿qué? Un impío. No lo puede maldecir. Está en el derecho de ¿qué? De bendecirlo. ¿Por qué? Porque puede hacerlo. Usted no puede bendecir si no es bendecido. Tiene que saber que es una persona de bendición. Por eso fuimos ¿qué? Adoptados. Por eso fuimos llamados por Dios. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron y a todos los que creyeron en su nombre le dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad humana ni de varón ni de sangre, sino que son engendrados ¿por quién? Por Dios. La adopción nos da el derecho de bendecir. Por eso Él adopta a los nietos para que ellos sigan bendiciendo las generaciones. Adopta a ellos dos y pasan a ser hijos de Él. Versículo 8. Vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Note el detalle. ¿Él ya los había visto? ¿Cómo que no? Si lleva 17 años ahí. Claro que ya los ha visto hartas veces, solo que está enfermo y está viejo y no ve. Ahí está la respuesta, versículo 9. Perdón, ahorita vemos la respuesta más adelante. Respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez
que no podía ver, les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Es curioso que ya él no ve y no reconoce a sus nietos. ¿Eso es normal en una persona anciana? Claro, 147 años, esos ojos gastados, y aquí uno ya con 40 no ve. O sea, imagínense, de 147. Hay personas ya con 30 y no ven, y otros con 15 y no están viendo la vida, o sea, nada, ciegos. El tramposo y el engañador se convirtió en un abuelito tierno, amoroso y compasivo. Hay esperanza para los amargados, hay esperanza para los tramposos y para los abuelos refunfuñones de ser abuelos ¿qué? Tiernos. Miren lo que dice ahí, dice los ojos de Israel estaban tan agravados en el 10 por la vejez que no podía ver, les hizo pues acercarse a él y ¿qué dice? Les besó y les abrazó. Pregunta, ¿cuánta edad tendrían estos muchachos? ¿Quién se acuerda más o menos? Eran unos adolescentes. Nacieron en los primeros 7 años que José fue bendecido. Estaban entre los 20 años, podríamos decir, jóvenes. Pero pues un abrazo de un anciano de 147 debe ser especial, ¿no? Sentir esa gracia, ese amor que el Señor tenía por Jacob transferido a ellos. Versículo 11, dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, de aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Impresionante, ¿no? Cómo Dios lo bendice al final de su vida, porque no solo le devolvió su hijo, sino le dio un regalo más, que eran esos nietos. Versículo 12, entonces José los sacó entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Hay una imagen bonita ahí, los 3 estaban arrodillados ahí, todos acerca de su padre, como cobijándolos, y los 3 ante el patriarca, y él los saca para la escena que viene. Los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. El texto es claro y muestra la escena clara. El patriarca está aquí, el uno está allí, y él da las ubicaciones porque tiene mucho que ver con la bendición. Normalmente se bendecía el de la derecha, era mayor, y el de la izquierda era menor. Pero en este caso va a ser ¿qué? Al contrario, por designio divino. Entonces Israel, versículo 14, extendió su mano derecha y se puso sobre la cabeza, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocándose así sus manos adrede, aunque Manasés era ¿qué? El primogénito. La imagen se ve donde él está bendiciendo los hijos de José, pero las manos quedaron cruzadas. ¿Sí se ve? Es que yo no la alcanzo a ver desde acá. ¿Y la ven bien? Están cruzadas. Pero esto tiene mucho que ver del patrón que Jacob ya conocía. Jacob era menor que Esaú y fue bendecido. Lo que pasa es que es el Espíritu Santo quien guía a Jacob, y asimismo es el Espíritu Santo quien inspiró el pasaje que estamos leyendo. Y aquí vemos otra doctrina, la elección. ¿Escogieron a quién? Al menor y no al mayor. ¿Quién era el menor? No, lea por favor. Efraín era el menor. Es escogido por sobre el mayor. Eso pasa en la vida. A Dios le encanta escoger indignos. Menores en todo, que no tienen capacidades, también se refiere a eso. En este caso era el menor, y eso ya lo había vivido Jacob. Pero también se ve en Adán. En el primer Adán no fue el bendecido, fue el segundo Adán, que es ¿quién? Cristo. ¿Sí ve que ahí está la obra de Cristo? Dice versículo 15, bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Esa es la frase final del versículo 15. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día.
el Dios que lo mantiene desde el día que nació hasta el día que va ¿qué? A morir. Escuche, iglesia, Dios lo hizo con Jacob, pero lo bueno es que lo ha hecho con usted y conmigo hasta hoy. Aún en el tiempo que usted y yo estábamos en el mundo, Dios nos cuidó y Dios nos guardó y Dios nos cuidó desde el vientre de nuestra madre hasta la edad que usted tenga hoy. Por eso Él dice, ¿hasta cuándo? Hasta hoy, dice, hasta este día. Tal vez le quedaban 8 para morir, 10, no sabemos, ya eran muy poquitos días porque está en los últimos momentos. Pero Él es consciente de esa gracia. Él sabe que el amor de Dios es eterno y nosotros podemos decir lo mismo. Dios nos ha cuidado hasta hoy. Como iglesia podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Dios. El viernes no había lámparas y no había la canaleta y no había plata, que era lo más difícil. Ya se había gastado todo lo que iba entrando de cada siembra, se iba gastando y no teníamos para eso. Sin embargo, pues uno dice, voy a poner las lámparas. ¿Y cómo las va a poner si no existen? Porque el Señor es fiel. Yo sabía que las lámparas las íbamos a poner. ¿Cómo? No sabía, pero las íbamos a poner. Y ese día llegó el recurso para las lámparas, para la canaleta y para el día de ayer que todavía faltaban más cosas. ¿Sí? Se compró eso, gracias a Dios, ese día. Porque Dios es ¿qué? Fiel. El problema es que tú te detengas a pensar mucho y a pensar cómo lo va a hacer. Ese no es su asunto. Su asunto es creer que lo va a hacer en todos los ámbitos de la vida. La fe es el regalo más precioso de un creyente. Si usted anhela un don, yo le recomendaría que pidiera ese. No pida otro. No pida discernimiento porque a usted no le interesa. ¿Para qué quiere ver lo que no entiende? O sea, ¿sí? Porque la gente dice, yo quiero ver demonios. ¿Para qué? O sea, la gente cree que el discernimiento es ver demonios. O sea, con ver la maldad del mundo es suficiente. No necesito ver demonios. Que el amor, hay otro don que también le sirve, dice el de dar, que ese tampoco nadie lo pide. Ese está escaso, pero pida el de la fe, en serio. Pablo dice que la fe, la esperanza y ¿qué? El amor. El mayor de todos ellos, ¿cuál? El amor. Pero el amor, dice la Escritura, obra ¿por qué? Por la fe. Usted no hace nada si no cree. En el momento en que cree, usted actúa. La presencia de Dios en estos versículos finales del punto que estamos tratando del 17 al 20, es impresionante. La Trinidad, el poder de Dios, la figura del Padre, la figura del Hijo están ahí. Versículo 16, el ángel que me liberta de todo mal. ¿Quién es ese ángel? Cristo. El Dios, podríamos decir, el Dios que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Mire la bendición. Antes en el 15 le dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, ¿quiénes? Abraham, Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Elías, el Dios de la iglesia. Es el mismo Dios. Israel pasó por el mar seco. Cristo no abrió el mar, caminó sobre el mar. Es superior. ¿Sí ve? No necesitaba abrir el mar porque Él no era Moisés, Él es Dios. Él no necesita abrir el mar para que tú pases. Él te puede pasar sobre el mar, porque Él es Dios, es superior a Moisés. Dice en segunda parte del versículo 16, el nombre de mis padres Abraham e Isaac, dice, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahí está toda la presencia de Dios, está el Padre, está el Hijo, está la obra de Dios en Jacob. Dice versículo 19, ¿vamos dónde? 17, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto.
y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, perdón. Imagínense, el patriarca tiene las manos cruzadas. No, papá, no es así. Déjeme que yo sé lo que estoy haciendo. Ahí lo regañó. Espérese que usted no sabe nada. O sea, yo sé lo que hago. Él pensó que era por los cieguitos, ¿sí? Dijo, no, mi papá no ve, de pronto se equivocó. No, en serio, él diría, no, pues me toca corregirlo. Dice que se disgustó José. O sea que él quería que fuera bendecido, ¿quién? El mayor. Pero Dios quería bendecir ¿a quién? Al menor. José se molesta porque su padre puso las manos al contrario. Él entendía que el mayor debería ser bendecido. Versículo 18, dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. O sea, le dijo, tranquilo que yo sé lo que está haciendo, mijito, o sea, ¿sí? Cálmese, o sea, él va a ser más bendecido que el mayor. Versículo 20, los bendijo aquel día diciendo, en ti bendicirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manases, y puso a Efraín antes que a Manases. Esas dos tribus son muy importantes en el proceso. Después estudiaremos en algún tiempo en la escuela las tribus de Israel, las 12 tribus, cómo cada una juega un papel importantísimo. De hecho, escuche esto, en el mundo entero, en las naciones de la tierra, hay descendientes de todas las tribus. Porque en la época después del éxodo, y pasa el periodo de los reyes, pasa el periodo de la cautividad, viene el tiempo donde ellos son exiliados a Babilonia y a Siria, eso se llama panorama bíblico, ahí se dispersaron los judíos por toda la tierra, de ahí se fueron para todas las naciones. Entonces, muchas personas son descendientes lejanos de esas tribus. Eso influye en lo que usted es más, en su actividad. Habían unos dedicados al comercio, eran muy buenos para el comercio. Otros dedicados a la parte del trabajo manual. Entonces por eso hay gente que es artesano, otros trabajan el comercio, tienen ese don, esa gracia. Ojalá uno pudiera descubrir cuál es su don y cuál es su gracia para no perder tiempo, porque en eso fluye. Pero el creyente sí lo encuentra, debe encontrarlo. Hay músicos, la tribu de Judá era dedicada ¿a qué? A la alabanza. Están los levitas que eran los sacerdotes dedicados al ministerio. Entonces cada uno tiene una influencia. No estoy diciendo que usted sea hijo de Moisés, no se vaya a alegrar, bueno, sino que hay una influencia de esas tribus en todas las naciones de la tierra, porque dice, en ti serán benditas ¿qué? Las naciones. Y dentro de 15 días, dentro de 8 días vemos las bendiciones para cada tribu y aprendemos más. Cuarto y último, la bendición de José. Siempre le quedó algo al José. Dijo Israel a José, aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. José ya ha bendecido, ya ha sido bendecido, ahí antes lo había bendecido, pero Israel pronuncia una bendición especial sobre él. Antes de hacerlo le dice que él va a morir, pero que Dios estará con José y volverá a la tierra de Canaán. Es duro cuando quizás un padre le dice a un hijo, voy a morir, físicamente, no estoy diciendo. A veces ha pasado esa escena donde usted puede tener ese privilegio de saber que su padre va a morir, es duro, pero al mismo tiempo es una alegría saber que partirá con el Señor, y al mismo tiempo es una alegría saber que te deja un legado, que te deja una vida de ejemplo, una vida de testimonio. Versículo 22, yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. El amor del Padre al Hijo es el amor perfecto del Padre por Cristo, que le dio una porción ¿qué? Especial. Cristo es el hermano mayor y está sobre todos nosotros. Cristo fue exaltado en gloria y el Señor le dio el privilegio de gobernar a todos sus hermanos.
es el hijo único, es el hijo ¿qué? Especial. José ahí es el hijo ¿qué? Especial. Ahí lo dice, no necesitamos más, dice, te he dado a ti una parte ¿qué? Más que a tus hermanos. No es fácil, ¿no? Las preferencias, todo eso, pero acá estamos en un contexto teológico, no físico. Esto es un contexto teológico, donde no es algo que solamente Jacob o Israel hizo con José. Escuche, José era diferente. No es que a Jacob se le ocurrió, voy a bendecir a José porque lo amo. No, José también dio frutos de su elección. Él era diferente a sus hermanos. Él es el hombre sabio, el hombre sensato, el hombre administrador, el hombre mayordomo, el hombre proveedor, el hombre fiel a la obediencia a su padre. Fue exaltado también por eso. O sea, Dios no puede exaltar a alguien que es rebelde y que quiere ser principal o que quiere ser cabeza cuando no tiene sujeción. Para ser cabeza tiene que ser ¿qué? Sujeto. Y para ser el mayor tiene que ¿qué? Servir. ¿José le sirvió a sus hermanos o no le sirvió? Sí, puede haber dicho, le voy a cobrar todas para que aprendan. O sea, sí. Pero no tenía un corazón colombiano, gracias al Señor. ¿Sí? No tenía resentimiento, dijo, espere y verá que le voy a hacer la que es, algo le voy a hacer. Lo voy a vender a otro rey un rato, al menos un rato y luego los traigo para acá para que sufran un año por ahí. ¿Sí? Él podía venderlos, él era un hombre muy poderoso, podía venderlo a los asirios, a los babilonios. Es decir, voy a venderlos un añito, para que les den palo por ahí y aprendan a no venderme nunca más. Pero su corazón era muy sano, era un prototipo o es un prototipo de Cristo. La diferencia entre Israel y Cristo es que Cristo no hace acepción de personas. Aquí no hay favoritos, aquí nadie recibe una porción mayor. Eso es lo bueno de conocer el Evangelio. José recibió una porción mayor. Cuando José reunió a sus hermanos, ¿quién recibió la porción mayor? Benjamín. ¿Sí? Siempre había esa figura. ¿A quién bendijo Abraham? A Isaac. ¿Le dio al otro cosas? Claro, le dio dones, plata, ganado, pero al otro le dio su corazón, le dio su herencia espiritual. Siempre ha sido así. En el caso de nuestro Padre y de nuestro Cristo, no es así. Aquí no hay mayor gracia para unos, unción mayor para otros, nada. Aquí todos somos ¿qué? Iguales. Porque esto es un reino. Y en el reino solo hay un rey, no hay dos. Ni hay un rey y tres que administran, no. Es un rey y él solito administra ¿qué? Todo. Y se lo entrega a sus hijos de a cosas diferentes. Escuche, cierro ahí. A veces creen que el predicador es más que el que toca la guitarra, o que el predicador es más que el que lava un baño. Son iguales, solo que tienen tareas ¿qué? Diferentes, para que lo tenga en cuenta. Amén. Aplicaciones. La gracia soberana de Dios bendice a indignos como nosotros. Si no te consideras indigno, no estás preparado para ser bendecido. Amén. 2, debemos anhelar ser redimidos de todo mal. El ángel de Jehová me redimió, dice Jacob, de todo mal. 3, debemos caminar por fe como los patriarcas. El regalo más bonito es la fe. Y finalmente la pregunta que todos queremos escuchar. ¿Sabes cuál es tu tiempo final? ¿Has pensado cómo vas a llegar a tu final? A tu tiempo de ocaso, a tu tiempo donde la vida se acaba. O la pregunta más dura es, ¿y si se acaba pronto así este joven? Porque uno siempre piensa en el mayor, uno dice no, las personas adultas son los que ya más pronto van a partir de este mundo. ¿Y usted cómo lo sabe? Cualquiera puede faltar mañana, pasado mañana. Uy, pero era tan joven. Sí, pero era el tiempo de vida para él. 15, 18, 20. Yo pensé que no llegaba a 18. Ahí les cuento. Aquí estoy con ganancias hartas. Yo pensé que no llegaba. Luego de los 18, entonces dije, ya.